Muy buenos días. Su servidor Fabián Ramírez agradece nuevamente la invitación que tiene la capacitadora CADEFI. Vamos a estudiar en esta mañana Resolución Miscelánea Fiscal 2023. Su servidor ha seleccionado algunas reglas en lo particular. Por cuestiones de tiempo, recordemos pues que la charla es hasta las 2 de la tarde. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario de alguna regla que no comente, que no analice, con toda confianza, por favor escríbanos a través de la capacitadora, a través de la red social, y con mucho gusto les daré mi opinión. El material lo dividí. Vamos a empezar con régimen simplificado de confianza, personas físicas. Hay unas reglas interesantes. Vamos a comentar algunas reglas que ya traíamos con Resolución Miscelánea Fiscal 2022, que se fueron adicionando en el transcurso de las 10 modificaciones que tuvo Resolución Miscelánea 2022 el año pasado. Vamos a iniciar con este régimen, por favor. Ok. Esta regla no es novedosa. Recordemos que en personas físicas simplificado de confianza, en términos del 113, se debe tributar por la totalidad de las actividades. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona tiene ingresos a lo mejor del capítulo 3 de arrendamiento y también tiene alguna actividad empresarial y quiere estar por la actividad empresarial en el régimen simplificado de confianza, lo tiene que hacer por la totalidad de actividades, incluyendo los ingresos por otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, es decir, los del capítulo 3. El régimen no es compatible como para que tengas actividad empresarial y profesional en simplificado de confianza y a lo mejor arrendamiento aparte en el capítulo 3. Si una persona física lleva a cabo actividades empresariales o profesionales, lleva a cabo otorgamiento del uso o goce temporal, en términos de esta regla viene a ser la precisión que tiene que hacer por toda esa totalidad de ingresos, llevárselo y tributar con base en las obligaciones y criterios del régimen simplificado de confianza. Esta otra regla también nos hace otra precisión. Una persona física que obtenga ingresos por plataformas tecnológicas o aplicaciones informáticas o similares, no pueden tributar en esta sección cuarta por ese tipo de ingresos, ¿sí? Este régimen de tributación es única y exclusivamente por los ingresos antes mencionados, en la actividad empresarial, profesional y otorgamiento de uso o goce. Pero si una persona obtiene ingresos por este tema de las plataformas tecnológicas, esos ingresos no los puede tributar en esta sección cuarta. Eso viene a precisar la regla, la norma lo establece. Recordemos que en términos del 113A, en relación con el 18B, ya nos dice qué tipo de ingresos son los de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o lo que tenga que ver con prestación de servicios digitales en términos del 18B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Estos ingresos no pueden tributar como persona física simplificado de confianza. Y recordemos pues que hay forzosamente tiene que ser este modelo de negocio. Recordemos que el tema de plataformas digitales, en este modelo de negocio intervienen tres tipos de personas, pues que es el proveedor, el vendedor, la plataforma tecnológica y el usuario o el cliente comprador. Si no estás en este modelo de negocio, forzosamente tienes que estar en este modelo de negocio, porque incluso hay muchas personas que enajenan, venden su producto a través de una página propia, a través de una red social, pero ellos nada más ocupan este medio como una especie de publicidad, como una especie de buscar clientes, pero no están los tres actores. Si no es a través de una plataforma, por ejemplo Amazon, Mercado Libre, no estás en este modelo de negocio, ¿sí? Forzosamente tendrías que estar en este modelo de negocio para efectos de que se pueda considerar un ingreso de plataformas digitales. Estos ingresos no pueden ser reciclo de persona física, lo establece la ley y simplemente esta regla miscelánea lo viene a precisar. Recordemos que hay el tope para tributar en este régimen por los 3,5 millones, pero no se va a considerar, no va a sumar a esos 3 millones
los siguientes ingresos en términos de esta regla 3.13.4 de estos artículos. Estos no se van a computar para el monto de los 3,5 millones. Por ejemplo, una persona física simplificado de confianza a lo mejor enajena su casa habitación. Ese ingreso de casa habitación, por ejemplo, juega para esos 3 millones como parte del tope para que lo saquen del régimen. No. Estos 6 ingresos que tienes en pantallas, que son casa habitación, donativos, todo lo que tenga que ver con primas de antigüedad, retiro, pagos por separación, adquisición por prescripción, premios, parte proporcional de remanente distribuible, planes personales de retiro. Estos artículos que ves en pantalla y esos conceptos no se consideran como parte de los 3,5 millones. Entonces, una persona física enajena su casa habitación puede seguir tributando como persona física simplificado de confianza. Claro que sí. El hecho que a lo mejor haya vendido su casa habitación en 2 millones no sumaría a los ingresos de la actividad simplificado de confianza. Eso viene a precisar esta regla 3.13.4. Recordemos que en términos del 113E, la persona física simplificado de confianza tiene que tener una opinión 32D positiva para que no lo vayan a sacar del régimen. Recordemos que hay 2 formas de salir del régimen en que la autoridad te cambie. La primera es pues que el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior pues exceda de los 3,5 millones o no esté al corriente con sus obligaciones fiscales en términos del 113G y 113I de la ley. En este caso, pues ya tendría que pagar el impuesto como actividad empresarial o profesional, o en su caso, como en base en el capítulo 3 si el ingreso es por arrendamiento. La norma es muy clara. ¿Cuándo se daría este supuesto de pagar el tributo en el nuevo régimen? Pues a partir del mes siguiente, por ejemplo, tratándose de los ingresos en que exceda tal cantidad. En mi opinión, la norma es clara de precisar que tiene que ser a partir del mes siguiente, en el cual ya tendría que tributar en actividad empresarial o profesional, o a lo mejor en el capítulo 3 de arrendamiento. Y me debes de cuidar estos aspectos. En términos del 113E, que no exceda los 3,5 millones. En términos del 113G, pues que tengas tu actualización, estés actualizado en términos del RFC, cuentes con firma electrónico, buzón tributario. Ahorita vamos a verle el plazo más límite que les da este año la miscelánea a las personas físicas. Expidan el CFDI de ingresos, recaben CFDI de gastos o inversiones, hagan su CFDI global de operaciones, hagan sus declaraciones mensuales y hagan su declaración anual. Y en términos del 113 te implica una salida a la omisión de 3 pagos, de 3 o más pagos mensuales, o en su caso no presentar la declaración anual. Hay que cuidar estos 3 artículos para que la autoridad no los vaya a sacar del régimen simplificado de confianza a la persona física. Pero viene resolución miscelánea y ya les dice que no te van a aplicar las disposiciones cuando se dé cualquiera de los supuestos que acabamos de comentar. Aquí hay que tener mucho cuidado. Algunas personas se han confiado y creen que las autoridades les van a notificar. Aquí en este caso la norma no dice que la autoridad te tenga que notificar forzosamente la salida del régimen. Sí, por eso dice la misma regla que ya no te van a ser aplicables las disposiciones. En sentido estricto, la autoridad está pensando en que tú debes presentar el aviso de actualización de actividades económicas, actualizar la ficha de trámite 71 de Código Fiscal de la Federación cuando tú ya incumplas con alguno de los supuestos para seguir tributando en simplificado de confianza. La regla 3.13.5 solamente te viene a precisar que tú tienes que hacer este cambio y actualización de régimen. Y esta regla, en el siguiente párrafo, va un poquito más allá de la norma. ¿Por qué va un poquito más allá de la norma? Pues porque todavía te establece que debes presentar declaraciones de meses anteriores. El año pasado la regla decía complementarias, pero no puede ser una complementaria porque se supone que tú no traías declaraciones normales en una actividad empresarial y profesional o en un capítulo 3. Tus normales pues eran de régimen simplificado de confianza.
Por eso aquí te dice pues que tienes que presentar las declaraciones, hacer tus pagos conforme al capítulo que te corresponda, y lo único que te permite la regla es disminuir el ISR que hayas pagado en el régimen simplificado de confianza. Aquí hay que tener mucho cuidado con este párrafo de esta regla, porque esto te implicaría todo un recálculo de pagos provisionales, y obvio pues te saldrían diferencias a pagar si ya me aplicas la tabla del 106 o 116 conforme a la mecánica de cálculo de la tabla del 96, pues recordemos que ya tendrías su impuesto a pagar, y esto tendría que ser a partir del mes de enero del ejercicio en el que hayas incumplido con alguna de las obligaciones. Hay que tener mucho cuidado de no actualizar ese supuesto. Algo novedoso que nos establece ahora la miscelánea es que la precarga en personas físicas ya va a considerar el CFDI de complemento de pago. Ya no tenemos la regla, se modifica esta regla y ahora la precarga va a ser con CFDI tipo ingreso y de pagos emitidos por las personas físicas en el periodo de pago. Entonces esta regla nos deja hacerte una recomendación. Recordemos, después del coffee del receso que tengamos, vamos a charlar algunos puntos en el tema de comprobantes, cómo queda el tema de comprobantes, cómo quedan los plazos en miscelánea. Pero aquí yo te hago una recomendación. Cancelaciones de comprobantes, yo te recomiendo que queden en el mes. El CFDI el complemento de pago que tú timbres, por favor también que quede en el mes. Todos los comprobantes, toda la conciliación que tú me hagas de comprobantes, cualquier corrección que tú me hagas de comprobantes, yo te recomiendo que quede en el mes. No hagas uso de los plazos adicionales que te trae miscelánea, porque eso te va a implicar una precarga incorrecta y no vamos a estar hablando de un solo mes. En el mes en que te debe haber considerado la operación, pues no lo va a considerar. Y en el siguiente mes, que jurídicamente no procedería a lo mejor la aplicación de ese comprobante por un tema de ley, te lo va a considerar por la fecha de timbrado. Hay que tener mucho cuidado, hay que revisar nuestros comprobantes, hay que cancelarlos dentro del mes, hay que hacer el complemento dentro del mes, hay que hacer el CFDI público general dentro del mes. No hagas uso de las 24 horas siguientes que te da la 27121 para que tú tengas una precarga lo más correcta en relación a los comprobantes que hayas emitido. Recordemos que en términos de la ley puedes obtener ingresos del capítulo primero, salarios, y del capítulo sexto, del título 4, esto es intereses. ¿Qué es lo que tienes que cuidar? Que la suma de esos ingresos con la actividad persona física simplificado de confianza, lo que tienes que cuidar es que no exceda de los 3,5 millones. Eso ya lo establece la norma pues recordemos que persona física simplificado de confianza pues puede obtener ingresos por salarios, ingresos por intereses, más ingresos ya sea por actividad empresarial o profesional o arrendamiento, que en conjunto no excedan de 3,5 millones, pueden tributar como simplificado de confianza, sí. Y la regla 3.13.8 viene a precisarte solamente que los ingresos de esos capítulos pues se van a determinar en forma independiente con base en el impuesto anual inherente a los citados capítulos. Y esto tiene pues una razón lógica, ¿no? Si una persona física también obtiene ingresos por salarios, pues el cálculo de anual va a ser con base en las reglas del capítulo de salarios propiamente, para efectos de su declaración anual, y el tema de simplificado de confianza, pues con base en su tabla mensual, en su tabla anual, para efectos de la declaración. Recordemos de que pues la regla te viene a precisar de que no vas a revolver las bases, pues porque recordemos que de entrada son tablas distintas las que se están aplicando. Simplificado de confianza tiene su tabla muy particular. Recordemos que en términos de la ley, no puede ser, por ley, no puede ser simplificado de confianza una persona física que sea socio de una persona moral. El 113 fracción primera pues te dice que una persona moral y no distingue. En sentido estricto pues de ningún tipo de persona moral
pudiese ser integrante de la persona física, en sentido estricto. Pero viene la regla miscelánea, viene la 313.9 y la 313.9 miscelánea ya nos da una opción. Sí puede ser persona física simplificado de confianza, puede ser persona física simplificado de confianza cuando sea socio accionista integrante de una persona moral de título tercero. Título tercero. ¿Y cuál es la condición? Pues que no reciba remanente distribuible de esa persona moral título tercero. Primera excepción para que la persona física pueda ser socio accionista de una persona moral. O en su caso que sea un integrante de una persona moral del 79 fracción 13. ¿Cuál es esa? Pues todo lo que tenga que ver con instituciones, sociedades civiles para administrar fondos, cajas de ahorro. En términos de la legislación laboral, sea integrante de alguna sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. Por ejemplo, muchos pequeños empresarios pues consiguen crédito, consiguen algún financiamiento para la empresa a través de estas cooperativas de ahorro. Por regla general, estas cooperativas pues a veces los hacen socios, los hacen dar una aportación para formar parte de la sociedad y sean sujetos a los beneficios, a créditos que la misma institución les otorgue. Esas personas físicas pueden ser socios de este tipo de persona moral y pueden ser persona simplificado de confianza, o en su caso que sean socios integrantes en términos del artículo 74 de alguna persona moral de derecho agrario, alguna persona moral que se dedique a todo el régimen de sector primario, actividades exclusivamente o sociedades cooperativas de producción de dichas actividades, el tema de actividades pesqueras, por ejemplo. Si es un integrante de ese tipo de persona moral, esta persona física también puede ser simplificado de confianza. Y incluso la regla 313.9 nos viene a hacer una precisión. Recordemos que en términos de la ley no puede ser parte relacionada. En términos de la ley no puede ser parte relacionada. En términos de la ley aduanera, pero esta regla miscelánea nos dice que incluso nos permite, aunque haya un tema de parentesco en términos de la legislación civil, pero siempre haciéndonos una precisión. Por ejemplo, mamá, papá, los hermanos a lo mejor son simplificados de confianza, cada uno de ellos sin problema, nada más que cuiden que entre ellos no haya operaciones, no hay actos de comercio, no se compren entre ellos, no haya una influencia de negocio entre ellos. Cuiden ese detalle para que la autoridad no les vaya a observar que no pueden ser persona simplificada de confianza. Recordemos que por ley, las personas físicas del sector primario, tienen exento 900,000. Los primeros 900,000 pesos están exentos en personas físicas sector primario. Y pues la ley, en mi opinión, es muy clara. No se va a pagar el impuesto por dichas actividades. ¿Cuándo habrá pago de impuesto? Pues los ingresos que excedan dicho monto, y a partir de la declaración mensual que corresponda, pues ya se pagaría, ¿sí? El impuesto en términos de dicho régimen, obvio, ese excedente perdería el derecho a la exención y ya te lo llevas a la tabla de régimen simplificado de confianza. ¿Sale? A ver, antes de continuar, voy al chat, me mandaron unas preguntitas del chat, a ver, voy a dar lectura y voy a dar mi opinión, por favor. Voy a dar lectura y voy a dar mi opinión. Muy buenos días, Héctor Rojo. Respecto a una física que tiene ingresos por plataforma y a su vez por actividad empresarial, ¿es posible que por los ingresos por actividad empresarial pueda tributar en reciclo? No. ¿Es compatible el tener el régimen de plataformas y reciclo a su vez? No, mi estimado Héctor Rojo. Aquí nosotros la recomendación que hacemos es que tú valores qué contribuyente se queda por la actividad empresarial en reciclo. Y ya tendrías, pues a través de otro contribuyente que declare y que tenga únicamente el tema de plataformas digitales. No son compatibles ambos regímenes, entonces hay que tener mucho cuidado.
Uno forzosamente se tendría que quedar en reciclo por la actividad empresarial, por el servicio, por el arrendamiento o por las tres en conjunto si tiene las tres actividades, pero por el hecho de tener ingresos por plataformas no es compatible simplificado de confianza con los ingresos de plataformas digitales. Eso lo establece la regla que hace un rato comentamos, Héctor Rojo. Contadora Verónica, buenos días. Una persona física reciclo, al haber realizado un complemento de pago el día 5 del mes siguiente al cobro, en la precarga no viene considerado tal ingreso. ¿Qué me recomienda hacer para declarar correctamente? Ya que si agrego manualmente el ingreso, puede ser que en el siguiente mes sí lo considere y el efecto podría ser duplicar dicho ingreso. Verónica, el ingreso se tiene que declarar. Mira, ahorita que veamos el material de CFDI, en todas las guías de llenado de CFDI hay un párrafo que me gusta mucho que la autoridad le agrega, Verónica. Ese párrafo establece que esta guía solamente nos establece la forma correcta de requisitar un comprobante. Pero tratándose de los elementos de la contribución, hay que atender a la ley. Me queda claro que eso es por eso ya hace rato les comentaba que todos los complementos, todo el CFDI público general, hay que hacerlo de preferencia en el mes. No hay que hacer uso de los días adicionales del siguiente mes por un tema de precarga. Lo correcto, en mi opinión, Verónica, es que ese ingreso se declare, se acumule y se declare en el mes de cobro, porque así lo establece la norma. Y si te lo vuelve a duplicar en el siguiente mes, hay que hacer un caso de aclaración para que la autoridad, para que no se considere ese ingreso en el mes de timbrado del complemento. De hecho, no lo debería de considerar en el siguiente mes, porque recordemos que el complemento de pago tiene una fecha de cobro. Por eso es que se supone que ya el sistema este año debe vincular no la fecha de timbrado del complemento de pago, me tiene que vincular, me tiene que hacer la precarga con la fecha que yo le asigne de cobro. Porque recordemos que el complemento tiene todavía días adicionales. Yo tengo 5 días siguientes para hacer el complemento de pago. Y si yo abuso de esos 5 días, pues siempre voy a tener una precarga incorrecta si va a considerar el sistema la fecha de timbrado. En mi opinión, este año ya no debería considerar el complemento en la fecha de timbrado, sino debe vincularlo con la fecha de cobro, porque así lo establece la miscelánea que ya va a considerar el CFDI complemento de pago. Verónica, para que tengas una declaración correcta, me tienes que acumular ese ingreso en el de cobro y en el siguiente mes, si te lo vuelve a duplicar, a través de la regla 285 que vamos a comentar más adelante, hacer las aclaraciones correspondientes, pero jamás debe mandar la fecha de timbrado del comprobante. Es con base en la norma el tema de la acumulación y la declaración. Voy a ver si no hay más preguntas. Ok, continúo. Muy bien. Recordemos que persona física simplificado de confianza tiene un monto exento. Los primeros 900,000 pesos de su actividad sector primario y una vez que exceda, pues ya va a pagar como hace la tabla que conocemos de simplificado de confianza, y haría sus declaraciones y pagos correspondientes. ¿Sí? Esta regla 3.13.10 es uno de los, vamos a tomarla como mal ejemplo de lo que miscelánea no debe de hacer. Recordemos que ya dijo la Corte que las disposiciones de carácter general, las reglas misceláneas, son de uso obligatorio, sí. Ya lo dijo la Corte, ya hay varios criterios al respecto. El tema de la cláusula habilitante, porque esas reglas deben de tener una cláusula habilitante con base en la ley.
Y en uno de esos criterios dijo la Corte que estas reglas son obligatorias para los contribuyentes, pero deben respetar dos principios, el de primacía y el de reserva de ley. Deben respetar esos dos principios las reglas misceláneas. Recordemos que la resolución miscelánea tiene su base en el artículo 33, inciso G de Código, que la naturaleza debe ser facilitar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Ese tiene que ser la naturaleza de la miscelánea, no venir a imponer nuevas obligaciones o no venir a definir elementos del tributo o más cargas a los contribuyentes. Esa no es la naturaleza de la miscelánea. Esta regla es un mal ejemplo porque aquí me dice que cuando una persona física exceda de los 900,000 debe pagar el ISR, pero por la totalidad de los ingresos. La ley no dice eso. La ley establece que tienen que ser, lo vimos hace un momento, en el caso de que los referidos ingresos excedan de dicho monto, es decir, el impuesto, la tabla de simplificado de confianza que tú ya conoces, la vas a aplicar pero al excedente de los 900,000. Y viene resolución miscelánea y establece que se van a pagar el impuesto por la totalidad de los ingresos. En mi opinión, no debe ser así. En mi opinión, esta regla sí está yendo más allá de lo que establece, porque por ley ya hay ingresos exentos de los 900,000 y el impuesto se paga por la diferencia que exceda. Obvio, hay que tener mucho cuidado con esa regla 31310. Mira, si tú tuviste un contribuyente que venía de RIF en 2021, por ejemplo, y te cambiaste ese simplificado de confianza, estuvo tributando en 2022, estuvo tributando en simplificado de confianza. Y tú quieres volverlo a regresar a RIF, ya no se va a poder. Si un contribuyente que estuvo en RIF, estuvo el año pasado en simplificado de confianza, no le gustó y se quiere regresar a RIF porque no había agotado los 10 años, en términos de esta regla 31311, ya no me lo puedes regresar a régimen de incorporación fiscal. Tendría que seguir este año en simplificado de confianza o en su caso lo mandes a actividad empresarial o profesional o en su caso al capítulo 3 de arrendamiento. Pero si ya pisó otro régimen, el RIF ya no puede regresar a ser RIF. Recordemos que en términos de la ley hay que hacerle una retención del 1.25 cuando una persona física simplificado de confianza lleve a cabo un acto de actividad con una persona moral. La persona moral le tiene que retener el 1.25 del subtotal sin incluir impuestos. Ok, por ley la obligación de la moral es dar esa constancia de retención. La moral es quien debe de otorgar la constancia de retención a la persona física. ¿Qué tipo de comprobante? Pues el CFDI de pagos y retenciones por ese 1.25 que le hace a la persona física. Y esta regla 31312 establece que si la física en el comprobante que le expide a la persona moral le agrega el nodo retención y hace la retención del 1.25 del ISR, libera a la persona moral de entregar esa constancia. El CFDI que expide la persona física hace las veces de constancia de retención y con ese mismo CFDI la persona física acredita y se disminuye en pagos provisionales el 1.25 que la persona moral le retuvo. Recordemos que la obligación en esencia es de la persona moral expedir la constancia de retención y hacer la retención correspondiente. Si la física ya le agrega el comprobante que le expide la moral ese 1.25 de retención, ya la moral se libera de entregarle la constancia. Bueno, ahí te dejo un ejemplo. Ahí te dejo un ejemplo entre una persona física, un comprobante que le expida a una persona moral. Hay que hacer la retención del 1.25 de ISR. En todos los casos hay que hacer la retención, sí. Ahorita vamos a ver que hay una excepción solamente cuando se lleva a cabo una operación con una persona física que lleva a cabo actividades de sector primario. Es
es la única excepción que nos da miscelánea para no hacer retención. Ahorita lo vamos a comentar. En todos los demás casos hay que hacer la retención.